Muy buenas tardes. El día de hoy, siguiendo nuestra iniciativa del programa de realizar unos talleres de investigación desde la maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral, queremos dar un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes egresados y a personal interesado en las actividades que realizamos en el programa en temas de investigación. El día de hoy, 21 de abril y mañana 22 de abril, vamos a realizar dos sesiones de investigación liderados por nuestra conferencista, la doctora Luz Alejandra Cerón Rincón. Me permito presentarla, ella es socióloga de la Universidad Nacional, es magíster en gestión de organizaciones de la UQAC en Canadá, tiene su doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, es investigadora en la línea de políticas públicas para el sector defensa, la educación y el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es docente universitaria de pregrado y posgrado en diferentes áreas de metodología de investigación, en políticas públicas, relaciones internacionales, escritora y redactora de contenidos con experiencia y participación en la gestión académico-administrativa de la investigación en educación superior y participación en comité editorial de revistas científicas de acuerdo a los lineamientos y estándares internacionales y nacionales. Además, hace parte, es nuestra investigadora principal en la maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral y vamos a desarrollar estos dos talleres. El primero es el de formulación de proyectos de investigación para dar una mirada amplia a nuestros estudiantes y al personal interesado en desarrollar este tipo de investigación formativa. Y el día de mañana vamos a tener la sesión de globalización y nuevo orden mundial frente a los dilemas de la pandemia. Entonces, para mí es un gusto presentarles a la doctora Alejandra. Alejandra, bienvenida. Espero que este tiempo que vamos a compartir sea de mucho provecho para todos. Entonces, en este momento los micrófonos son tuyos. Sí, capitán, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Como les comentaba el capitán, la idea de este tipo de trabajos es como tratar de generar un espacio de divulgación y de generación, digamos, de nuevas expectativas y nuevos materiales educativos que les sirva a nuestros maestrantes en la formulación de sus proyectos de investigación y en las propuestas de generación de conocimiento nuevo. En este orden de ideas, entonces yo quisiera hacer como primero un recuento de qué es lo que vamos a trabajar en el taller y cuáles son los objetivos propuestos para este mismo. Entonces, en primera instancia, quisiera comentarles que la intención del taller es presentar una, digamos, genealogía desde el escenario de la filosofía y del conocimiento y de la ciencia respecto al del conocimiento, qué significa eso, que debatamos esa idea y posteriormente empecemos a ver cómo digamos, este centro de la cuestión de la generación del conocimiento se va decantando y se va construyendo en los programas y en los proyectos de investigación y cuáles son los elementos sustantivos que debe tener los proyectos de investigación, también haciendo un énfasis importante en la construcción de métodos. Bueno, entonces, así las cosas, quisiera que empezáramos con la intención de hablar sobre generación de conocimiento. Entonces, espérenme un segundo. Bueno, entonces, vamos a iniciar haciendo una reflexión sobre lo que significa el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Y a través de esto voy a tratar de hacer una reflexión frente al tema de la dimensión o el escenario de la interpretación. Finalmente, el mundo que vivimos siempre ha generado una reflexión o una importancia sobre el conocimiento. El conocimiento hace parte activa de las sociedades. Esto es una realidad tanto en Oriente como en Occidente, pero podríamos decir que en un lapso de la historia ha sido después del periodo de la modernidad que el conocimiento adquiere esa importancia vital en la economía, en el ordenamiento de la vida social y en el desarrollo mismo de la vida cotidiana. ¿Por qué? Si nosotros recordamos un poco y nos vamos a la historia del siglo XVI y siglo XVII,
en la Europa occidental, vamos a recordar que la ciencia finalmente era un ejercicio primero, en primera instancia, que devenía o que se sentía muy cerquita inicialmente a la filosofía y posteriormente a la ciencia, a lo que se pretendió que era la alquimia, y posteriormente el tema de la experimentación le fue dando curso a que las ciencias naturales adquirieran una fuerza y un valor muy específico en la sociedad, por cuanto de ellas deviene todo el ejercicio de la tecnología. Sería injusto en términos históricos pretender que solo hay tecnología después del siglo XVIII. La tecnología ha acompañado la historia de la humanidad desde el dominio de la rueda, el tema del ejercicio de los piñones, el pensamiento de las máquinas, de las así fueran, o las herramientas simples, ya nos dejan ver que el ejercicio de la tecnología es inherente al desarrollo mismo de la humanidad. No obstante, para referirnos al tema que estamos desarrollando, la ciencia adquiere vital importancia para la industria cuando a partir de ella, en el siglo XVII, se empiezan a desarrollar implementación de, digamos, derivados del conocimiento a través de la tecnología. El momento álgido de esta situación en el ejercicio de la aplicación de la ciencia sobre la industria tiene que ver con el desarrollo del motor de vapor. No olvidemos que eran los físicos del siglo XVII y del siglo XVIII los que hacían estudios de experimentación del vapor en sus laboratorios y que esto dio lugar a la aplicación de las máquinas de vapor. Entonces allí el conocimiento empezó a tener un valor importantísimo para la vida moderna, sobre todo porque fue la industria, fue la base para la industrialización y para el desarrollo del capitalismo contemporáneo. Así las cosas, entonces, a través de todo el siglo XIX y siglo XX, la ciencia cada vez se volvió un elemento más importante, un elemento que que está en consideración no solo de los estados, de los gobiernos, sino también del desarrollo mismo de la sociedad privada. En particular, pensemos en las economías, en los empresarios. Ellos, hoy siglo XXI, es claro para ellos que tienen que hacer una relación importante entre ciencia, industria y sociedad, porque finalmente allí es donde se encuentran las claves de la innovación. Para hacer digamos, un relato de esto, también es importante reconocer cómo hoy los indicadores de ciencia y tecnología tienden a aumentar en todos los países y ese aumento está basado básicamente en la pretensión que se tiene de hacer crecer la economía. Pero todo esto y todos estos elementos tienen también una dimensión filosófica que es muy importante que se clarifique para quien investiga. ¿Por qué? Porque el tema de la investigación, si bien podríamos nosotros acudir a los términos, digamos, de la ciencia objetiva y del positivismo, en el sentido de que la ciencia tiene unos presupuestos y que estos presupuestos tienen unos métodos y que se llega a la construcción de verdades universales y demostrables. Si bien esto sucede, también es cierto que en la selección de temas de investigación y en las nuevas orientaciones de la ciencia y sobre todo de las ciencias sociales, pues el dilema de la filosofía está presente, basada básicamente en la relación sobre el objeto que se investiga y el investigador. Entonces, ¿cómo es que se da esta relación? Entonces, todo parte del supuesto de una observación de la realidad, del mundo exterior. Okay. Entonces, por eso quisiera también tener este ejemplo que ustedes han venido observando. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? ¿Qué es? ¿Es un conejo o es un pájaro? Entonces, podríamos debatir aquí muchas horas. También podríamos invitar a artistas, también podríamos invitar a políticos. Hay muchos, digamos, muchas voces y muchos actores y muchos grupos de interés que pueden hacer su interpretación religiosos de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? A su necesidad y hacia cómo ellos se proyecten como un grupo, digamos, de construcción de una identidad colectiva. Entonces, visto así, desde la perspectiva de quienes pretenden ser investigadores y de quienes quieren convertirse en investigadores, debemos afrontar el problema de la selección y observación de la realidad y la interpretación. Entonces, la paradoja científica o la paradoja del trabajo científico que se esconde detrás de una filosofía de la ciencia es responder a la pregunta si este objeto que estamos observando debe ser analizado y debe ser leído como un pájaro o debe ser analizado o debe ser leído como un conejo.
¿Hay una interpretación mejor que la otra? ¿Son los métodos de investigación capaces de explicarnos cuál debe ser primero o cuál debe ser una explicación más coherente? Y no es la única forma que podríamos dar esta discusión. Fíjense que aquí tengo otro ejemplo, ¿cierto? Donde se pueden ver como dos figuras humanas o podemos ver una copa o incluso pueden haber otras posibilidades de lectura sobre la realidad. En los casos y en los dos ejemplos que estamos observando, lo que quiero poner de manifiesto es que quien investiga necesariamente hace una interpretación de la realidad y que esta interpretación de la realidad se va a dar desde su perspectiva personal, desde su lectura, desde sus experiencias y que este debe ser un punto de partida supremamente necesario para la configuración de un proceso de investigación y para cómo se asumen esos, digamos, presupuestos, esos principios básicos para la generación de investigación. Otro ejemplo que podríamos llevar es este. Fíjense que aquí la figura puede ser ambigua en el sentido de la dirección, ¿cierto? Si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha, digamos que pueden haber formas de lecturas distintas y pueden haber interpretaciones distintas. Todos estos ejemplos los pongo al lugar para que pensemos que nuestros problemas y nuestros temas de investigación pueden tener estos sesgos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de economía, de desarrollo económico y finalmente, dependiendo del énfasis que cada investigador le dé a su investigación, podrá tener, digamos, una mirada diciendo definitivamente la economía está creciendo en tales sectores, pero en estos no, pero una lectura de otro investigador dice no, definitivamente la economía no está creciendo, sino que está respondiendo al contexto internacional que la acompaña. Es un ejemplo. Entonces, visto así, el problema de interpretación siempre estará presente en la configuración y en el ejercicio de la ciencia. Un elemento cada vez más importante de reconocer cuando los objetos de investigación o las realidades que investigamos son cada vez más complejas. Acuérdense, y en esto quiero hacer un énfasis especial, que lo complejo no hace relación a lo difícil, sino que lo complejo hace una relación o una interpretación en relación a que hay demasiados elementos. Entonces, por ejemplo, miren esta imagen. En esta imagen estamos observando o una mujer vieja o una mujer joven. Y hay muchos más elementos en contexto que las imágenes anteriores, por ejemplo esta, o por ejemplo esta, de que en esta última imagen hay muchísimos más elementos de contexto que nos dejarían, digamos, pensar que la interpretación puede dar lugar sobre todo a muchas más lecturas. En este orden de cosas, entonces, nos encontramos en una primera instancia que quien investiga siempre tendrá esa dicotomía en la relación entre quién es investigador y qué es lo que investiga. Y que ese qué es lo que investiga siempre va a abrir un dilema, unas preguntas relacionadas sobre cómo se investiga, qué es lo que estamos observando, qué es lo que necesitamos ver. Y la conclusión de esto es que no hay una sola forma de interpretar la realidad, sino que hay múltiples formas de interpretar la realidad y que en multiplicidad se encuentra también el debate y la configuración y la posibilidad de otras ideas en relación a la investigación. Bueno, esa es como una primera paradoja que quisiera exponer, pero también de igual manera, entonces nos deja pensar un segundo elemento y es hablar sobre el tema de los paradigmas de la ciencia. ¿Qué significan? ¿Qué son? ¿Cómo se configuran los paradigmas de la ciencia? En esta lógica, entonces, también hay que reconocer que la filosofía de la ciencia ha dado un espacio importante en la elaboración del entendimiento del problema de los paradigmas de ciencia. Quien más ha trabajado en siglo XX esa idea es el filósofo Thomas Kuhn. Él generó muchos, digamos, espacios de construcción de filosofía de la ciencia donde se refería a la idea de que todos trabajamos una cosmovisión, unos paradigmas que están detrás de la elaboración científica y que para poder realmente ahondar en la estructura de la ciencia y en la configuración de ciencia y por supuesto en la elaboración de investigación, pues hay que entender qué significa paradigma y en concreto qué significa para la ciencia el tener paradigmas. En una idea inicial podríamos decir que paradigma
tiene que ver no solo con ciencia, sino en general con toda la vida en sociedad. Todos los seres humanos y todas las sociedades compartimos infinidad de paradigmas. Por ejemplo, entre ellos compartimos el paradigma del progreso, que es una idea de la modernidad que deviene precisamente de la implementación de la ciencia y la tecnología al ejercicio de los mercados y al crecimiento de la economía y del capitalismo. Ese es el paradigma del progreso. Cada vez tenemos más cosas, vivimos en sociedades más prolíferas y estas sociedades además cada vez tienen más elementos en configuración para el desarrollo de una vida moderna. Puede ser una forma de paradigmas. Otras formas de paradigmas que son muy comunes y que son muy antiguos como la sociedad misma son los paradigmas que devienen de la religión. Entonces, los de la tradición judeocristiana tendremos una forma de paradigmas, los mundos del Islam tienen otras formas de paradigmas, el mundo del pensamiento del budismo y otras religiones, el hinduismo también van a generar sus paradigmas. Entonces, la primera reflexión que quiero dejar aquí presente es que cada una de las sociedades generará paradigmas, pero que aún así, en relación a la ciencia y la tecnología, podríamos decir que hay un paradigma global, hay un paradigma mundial que reconoce que la ciencia es muy importante para el desarrollo de los mercados y para el desarrollo de las sociedades en general. Hoy gozamos de más salud porque precisamente la ciencia y la tecnología permite el desarrollo del conocimiento médico y de la farmacéutica. Entonces, eso estimula el paradigma de la fe y la confianza en la ciencia. En el mundo que vivimos hoy, precisamente en relación a un mundo de pandemia y a un mundo de enfermedad, fíjense que la mayoría de las apuestas de la sociedad están puestas en la ciencia. Nosotros esperamos, confiamos sea la ciencia la que desarrolle una vacuna y pueda resolver este problema que está sucediendo en estos momentos para todos. Entonces, así las cosas, y volviendo a la idea de Thomas Kuhn, quisiera que aclaráramos un poco desde una presentación que les quiero compartir qué significa la ciencia y qué significa la construcción de paradigmas para Kuhn. Entonces les voy a compartir una pequeña presentación que refiere al filósofo y a los paradigmas. En este video vamos a hablar de Thomas Kuhn y su definición de paradigma. La ciencia, de forma tradicional, había sido abordada como un conjunto o acumulación de conocimientos. En cambio, Kuhn incorpora la variable de tiempo y de cambio y de comunidad científica para dar cuenta de las revoluciones paradigmáticas. Pero vamos por partes. Vamos a analizar primeramente lo que Kuhn entiende por paradigma. Un paradigma es un conjunto de valores, conocimientos y métodos aceptados por la comunidad científica. Es decir, es un modelo, un punto de vista o una cosmovisión del mundo que define específicamente qué es la ciencia, cómo se hace ciencia y qué no es un conocimiento científico. Y estos paradigmas, para Kuhn, tienen un poder explicativo. Lógicamente, no son rígidos, sino que suceden rupturas paradigmáticas. El autor lo explica de la siguiente forma. Si hay un primer momento precientífico, le sucede un momento de ciencia normal donde hay un paradigma vigente aceptado. Pero surge una anomalía, es decir, un fenómeno, algo inexplicable, para lo cual el paradigma no puede dar cuenta. Por lo tanto, aquí agota su poder explicativo y entra en crisis. Por lo cual, surge un nuevo paradigma que se impone luego de esta ruptura paradigmática. Hemos de ver que durante el periodo de ciencia normal, ese modelo no es puesto en duda ni criticado severamente. Ejemplos históricos de esto que planteamos es, por ejemplo, el geocentrismo y el heliocentrismo,
Durante mucho tiempo, desde Ptolomeo, se creía que el centro del universo era la Tierra, veían salir el Sol por el este y ocultarse por el oeste. Luego, el desarrollo tecnológico y de la cosmovisión generó que se pensara que fuese el Sol el centro y que la Tierra girase alrededor de él. Otro ejemplo es el pasaje de la medicina tradicional, basada en las hierbas y demás, a una medicina más científica o occidental, basada en compuestos activos. Hasta aquí nuestro repaso de los paradigmas y de la revolución paradigmática de Thomas Kuhn. Recuerda que si te ha servido para repasar puedes darle like y que todo lo que he planteado está descrito en la caja de descripción del video. Good grammar and spelling are important. Bueno, entonces, a partir de esta visión o pequeño resumen que nos presentan sobre el tema de paradigma, entonces surge un cuestionamiento o surge el interés para, digamos, resolver cómo es que avanza la ciencia. Entonces, fíjate que ya queda de manifiesto el centro de la cuestión tiene que ver con filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es la que permite y estructura cómo es el camino del conocimiento, cómo es el camino de la ciencia, y aquellos que pretenden configurar o construir revoluciones científicas, sí o sí, pues entonces van a tener que enfrentar el cambio de paradigmas. Y este cambio de paradigmas se da desde dos escenarios, desde la construcción lógica misma de la ciencia y desde la elaboración de, digamos, el mismo, digamos, desarrollo del ejercicio de la investigación en campo, cómo se van generando nuevos descubrimientos y cómo estos nuevos descubrimientos, pues también de la misma manera, aportan a construir y elaborar nuevos paradigmas. Así las cosas, entendemos que ciencia es un trabajo que necesariamente está de la mano y va a construir reflexión para la filosofía de la ciencia, dado que no podemos emprender nosotros un camino de acciones, de tareas de investigación, de elaboración de conocimiento nuevo, si previamente no hemos establecido unas preguntas clave cuya respuesta no necesariamente está atada al resultado del método científico, sino que excede o más bien entra en otro campo de trabajo que es el trabajo de la filosofía. Entonces, así las cosas, vamos a ver que en el camino de la construcción de la ciencia occidental, como nos mencionaban en el video, siempre ha tenido un especial hincapié la filosofía de este señor René Descartes, porque él desde el siglo XVI plantea la lógica del positivismo y el positivismo pues entonces se va volviendo el espíritu y el corazón de la ciencia. ¿De qué se trataba la filosofía del positivismo? Descartes en su discurso sobre el método hace énfasis en lo importante que es para el pensamiento que éste sea ordenado, que tenga un carácter de sistematicidad, que dicha sistematicidad obedezca a unos principios de jerarquía, conceptos muy importantes, conceptos derivados, y que además de esos principios de jerarquía también se dé lugar a unas preguntas y a una relación del método que tenga una derivación lógica, y esa derivación lógica habrá de ser siempre la demostración de lo que se dice, la demostración de lo que se afirma, a través obviamente y impactados en la elaboración del método. Fíjense que este discurso que es de la filosofía y que corresponde al pensamiento positivista, pues finalmente se va a volver en el énfasis y en el interés que tiene la ciencia para dar un camino de investigación. La ruptura que se dio entre ciencia y filosofía para finales del 17 y comienzos del siglo XVIII, y que básicamente comprende esa lógica entre que la filosofía solo se da al camino del pensamiento, de la demostración, y que por su parte el camino de la ciencia, por el contrario, es la comprobación en los laboratorios, dio lugar a que hoy la gente vea como muy alejado o vea como tareas diferentes el ejercicio de la ciencia y el ejercicio de la filosofía. Pero con estos elementos que estamos trayendo aquí a colación, no podemos perder de vista que ciencia y filosofía siempre estarán muy cerca, porque son formas de pensamiento, son formas de elaboración de representación del mundo, y que por tanto la ciencia siempre tendrá que lidiar con esa configuración de paradigmas. Así las cosas, entonces, ¿cómo empezar a comprender qué es lo que pasa en los procesos de investigación?
Entonces voy a compartirles esta presentación. Este libro, permítame un segundo. Este libro está disponible en internet. El autor es César Augusto Bernal y digamos, todo un compendio sobre formas, tipos de investigación y cómo tiene lugar la investigación científica. Entonces, es un libro que recomiendo porque tiene unos presupuestos básicos que nos pueden ayudar a entender mejor cómo es que se da lugar y relación a ese ejercicio de ciencia. Entonces, la primera reflexión que nos hace el autor se refiere al tema de los métodos de investigación científica. Acuérdense que nosotros dijimos, para que realmente haya un contenido y una configuración importante de ciencia, todo lo que queramos comprobar, demostrar o entender, que es la actitud de la ciencia contemporánea, tendrá que estar sujeta a un método, dado que el método es la forma en la cual demostramos nosotros la rigurosidad, la construcción del camino científico y la elaboración de unas premisas necesarias para configuración de la ciencia. Así, entonces, fíjense que hay dos posibilidades o dos caminos claros hoy en investigación científica, que son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Inicialmente, y sobre todo teniendo en cuenta que el origen de la ciencia moderna radica en las ciencias de la observación de la naturaleza, las ciencias naturales, tiene muchísima más prelación el método cuantitativo, por cuanto este método lo que hace es abstraer la realidad y explicarla en forma de, digamos, un raciocinio que es capaz de ser cuantificado, es decir, llevado al lenguaje de los números y, por supuesto, al manejo de la estadística. Este método cuantitativo pues va de la mano del desarrollo de la estadística. Por otra parte, y ahorita ahondaremos más en esas explicaciones, con el desarrollo de las ciencias sociales que surgen a final del siglo XIX, pero con el crecimiento importante de las ciencias sociales, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, vamos a ver que los métodos cualitativos se vuelven de vital importancia porque nosotros en ciencias sociales tenemos más presente que cualquier otra forma del camino del conocimiento el problema de la interpretación. Por tanto, nuestras formas de investigar tienen que partir del supuesto de que nuestros objetos son resultado deducido de interpretaciones y en esa lógica, pues entonces nosotros emprendemos métodos que tienen que ver más con la relación de investigador objeto de estudio, con la configuración también de nuevas formas del pensamiento, formas alternativas a los métodos tradicionales de la ciencia, y eso es lo que resume todo el trabajo de la investigación por el método cualitativo. Entonces, una vez se tome esa decisión como investigador, si pretende el camino cuantitativo y el camino cualitativo, insisto, esto por supuesto tiene que ver muchísimo con la formación desde una disciplina científica y la visión que tiene cada uno de los investigadores respecto al mundo. Entonces, esto hará que se tome selección por el camino de lo cuantitativo o por el camino de lo cualitativo. Cuando esto sucede, entonces fíjense cómo César Bernal nos termina mostrando que esto da lugar a que el proceso de investigación científica sea un proceso, digamos, como cíclico, que tiene eventualmente unos orígenes, pero que estos orígenes inevitablemente tienen que dar lugar a pasos y que estos pasos después pueden alimentar unos pasos pueden alimentar a los otros. ¿A qué me refiero? Podríamos nosotros pensar que todo proceso de investigación surge en la construcción de la teoría, pero si nos vamos a una discusión lógica y a una discusión sí de carácter filosófico, dice uno, pues la teoría no tiene lugar si antes no se dio un camino de observación. O sea, la teoría no sale de la nada, sino que la observación es el punto de partida para la teoría. En el mundo actual y en el mundo en que vivimos, podemos ver ya una relación más bien dinámica, donde muchas veces la observación influye en la teoría y la teoría influye en la observación. Pero aquí hay que tener especial atención con una sugerencia que nos hacía el filósofo Thomas Kuhn en relación al problema de la ciencia. Recordemos que él dice, la ciencia no es un tema acumulativo, es decir, las sociedades en general no pueden pretender
que en el siglo XVI se sabía menos que en el siglo XXI y que en el siglo XXI hoy se sabe más. Y que el conocimiento es como una torta, podríamos decir, donde vamos poniendo capas y cada vez se sabe más. En realidad, dice Thomas Kuhn, la postura de la ciencia debe ser, en el siglo XVI se tenían ciertas certezas, el dudar sobre esas certezas ha dado lugar a que la ciencia elabore otros caminos de interpretación y en la medida en que se dan esos otros caminos de interpretación, entonces así las cosas, la teoría y la búsqueda de construcción científica y de elaboración científica y de paradigmas ha cambiado hacia otros lugares. Lo que quiero decir con esto es que no podemos partir que los científicos piensan igual desde el siglo XVI y cada vez acumulan más conocimiento, que con el desarrollo de su trabajo, desde la premisa de dudar de lo que se sabe y de estar siempre comprobando el conocimiento, entonces han abierto nuevos caminos de interpretación y lo que en realidad pasa es que nuestros científicos de hoy interpretan desde nuevos paradigmas y desde nuevas formas de filosofía y de contenido a la ciencia misma y que en esta lógica entonces las teorías tienen otros caminos alternativos que han dado lugar al proceso de lo que Thomas Kuhn denomina las revoluciones científicas. ¿Cómo es que cambia la estructura de la ciencia? Dice Thomas Kuhn, la medida en que somos capaces de dudar y de cambiar el camino de la ciencia a través de qué? De esa pretendida revolución paradigmática. Entonces, teniendo en cuenta esto, no obstante, siempre estaremos sujetos al ciclo de la investigación. Así dudemos de las teorías, pues nuestro punto de partida serán las teorías que existen, porque si no, ¿qué dudaríamos? De igual manera, la observación de la realidad puede dar escenario a que hayan múltiples interpretaciones dependiendo del contexto, del momento histórico en que se vive. No obstante, siempre que se parte de la visión de la teoría, la elaboración en términos de la lógica, y fíjense que esto también es un problema de filosofía, es que la teoría debe proceder a darnos una interpretación de deducción y de logística. Miren acá esta parte, ¿cierto? Entonces, la teoría que es abstracta da lugar a un trabajo deductivo. ¿Qué quiere decir deductivo? La teoría es general, siempre nos va a plantear generalidades y va a llegar siempre a una deducción lógica que es el encontrarse el objeto de estudio. Entonces, para poderse encontrar el objeto de estudio, entonces, para encontrarse el objeto de estudio, lo que vamos a ver es que en la construcción y la elaboración de ese camino es a través de un ejercicio de deducción. Si la teoría es general, entonces nosotros vamos dando un trazo desde lo general hasta lo particular y la forma de llegar a lo particular es con la configuración de una hipótesis. Hablarlo para nuestros maestrantes. Recordemos que no todas las investigaciones necesariamente tienen que trabajar con una hipótesis. Podríamos decir que esto que estamos observando aquí es un proceso de investigación científica tradicional y que tiende a la lógica del positivismo, donde lo que se asevera es verdadero o falso, no tiene otro camino. Por eso, entonces, aplicando la teoría, nosotros hacemos deducciones. A través de las deducciones nosotros planteamos una posible explicación de la realidad, que es la hipótesis, y con esta hipótesis desarrollamos todo un tema de diseño de la investigación que nos permite interpretar, y miren esto, instrumentalizar los elementos que nos pueden permitirnos acercarnos a la observación de la realidad. Una vez estamos en campo, pues hacemos nuestra aplicación de técnicas, entrevistas, encuestas, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar más en detalle de eso. Y esto, después logramos esto, entonces es lo que en el proceso de investigación se va a denominar análisis de los datos, análisis de los resultados y datos, y lo que esto nos permite volver a llegar a las generalizaciones empíricas, es decir que, acuérdense que la empiria viene de la observación de la realidad y la generalización nos permite volvernos a conectar con la teoría a través de la formación de nuevos conceptos. En otras palabras, en este gran esquema que nos presenta César Bernal, siempre vamos a ver o siempre va a estar supuesto que el ejercicio de investigación tiene que tener una relación importante entre la selección de teorías y la visión o el objeto de investigación. Así las cosas, este desarrollo
tiende a ser dinámico y en el caso de la investigación objetiva tradicional positivista manejará la relación de hipótesis. Ahorita vamos a ver la posición de la investigación cualitativa que no necesariamente trabaja con hipótesis, pero digamos que es un desarrollo que voy a presentar ya hacia el final del taller. Visto así las cosas, ¿cómo excede el proceso de investigación científica? Entonces, tiene un origen y este origen es muy importante porque el origen se refiere al tema. Y esto es muy importante tanto para nuestros maestrantes como para todas las personas que están empezando a incursionar en el desarrollo de una investigación. Fíjense que un tema no equivale al título que nosotros le vayamos a dar a la investigación. Y en esto tenemos que también tener mucha distancia, o más bien mucha precaución, en no confundir que una cosa es el proceso de investigación científica y otra cosa es el camino de elaboración de la ciencia y cómo ese camino de elaboración de la ciencia se tiene que resultar en un documento, ¿cierto? Porque finalmente nuestros documentos, para nuestros casos particulares, son nuestros trabajos de grado, son nuestros proyectos de investigación para graduarnos. Entonces, una cosa será el proceso que damos y digamos todo el ejercicio lógico, mental y de investigación que realizamos, y otra cosa es cómo elaboramos ese documento final teniendo en cuenta el proceso, la construcción de la ciencia, ¿cierto? En otras palabras, este proceso inicial, que es el que nosotros vamos a dar a través de procesos deductivos, de pensamiento, de ir a campo, de recoger información, tendrá que a la postre plantearse en un documento de investigación que trata de ir por estas etapas, pero pues que finalmente nos obliga al final del proceso a ponerle un título, a dar un desarrollo, a ver unos componentes y obviamente a ajustarnos a unas normas de la institución, en este caso nuestra escuela de posgrado CEPEFAC, a través de un reglamento de investigaciones sobre cómo solventar nuestros desarrollos teóricos a través de, digamos, la configuración formal o formal que es el documento de investigación. Entonces, así las cosas, el punto de partida de toda investigación es el tema. ¿Cómo debe ser seleccionado un tema de investigación? Entonces, hay muchas ideas que nosotros podemos tener a partir, por ejemplo, de cosas de actualidad. La pandemia muy seguramente se va a volver un tema de investigación un tema de investigación común, un tema de investigación recurrente y entonces mucha gente va a hablar desde eso. Pero entonces no olvidemos que ese tema de investigación también está de la mano o va muy acompañado de la formación desde la disciplina o desde el campo de formación posgradual al cual nosotros estamos asistiendo, ¿sí? Visto así, los científicos naturales y la medicina tendrá una orientación para hablar, por ejemplo, del tema de la pandemia. Los cientistas sociales, los que hacemos formación posgradual en seguridad integral, pues tendremos otras lógicas y otras formas de interpretación. Acuérdense que con eso abrimos el taller, cómo interpretar la realidad, pues en buena medida depende de las disciplinas científicas, de los paradigmas que tienen estas ciencias y de las teorías a las cuales nosotros nos acogemos para el desarrollo de las temáticas. Entonces, a partir de allí, quisiera entonces a ustedes transmitirles la idea que el tema de investigación hay que seleccionarlo con sumo cuidado y con mucho interés porque finalmente allí se encuentra digamos, se encuentra contenido el ejercicio total de hacia dónde debe encaminarse la investigación. Posterior al tema tendremos que plantear un problema de investigación. Ahorita vamos a hablar de eso, cómo es que se da lugar a ese problema de investigación y digamos que ya en la construcción de lo formal, en el documento de un proyecto de investigación, una vez hayamos seleccionado tema y problema, entonces delimitaremos unos objetivos, una justificación, qué tipo de investigación vamos a realizar, si es de orden cuantitativo o cualitativo, cuáles son las hipótesis, si es una investigación positivista y cuál es nuestra relación en población y muestra, esto es ir a la realidad en concreto, ¿cierto? Y en esto también hay que trabajar mucho en el tema de la delimitación de las investigaciones. Yo puedo hablar del tema de la seguridad en Colombia y entonces esto puede resultar muy amplio y muy difícil de trabajar en términos de metodología de la investigación porque finalmente hay que delimitar qué espacios de la seguridad quiero trabajar, con qué empresas, qué tipo de actividades
necesidades económicas, o por el contrario, quiero ver la seguridad y la defensa nacionales y quiero hablar del tema del Estado. Entonces, esta selección de la población y la muestra tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos en el diseño de investigación de delimitar nuestro objeto de estudio. Después iremos a una recolección y procesamiento de datos y finalmente análisis y discusión de resultados, acuérdense, para cumplir esa perspectiva de investigación que es salir de una reflexión teórica y volver a una reflexión teórica después de haber aplicado los resultados de investigación. Bueno, pero para poder dar estos pasos es muy importante que nosotros nos centremos en qué entendemos y qué es un problema de investigación. En esta diapositiva vamos a ver algunos elementos del problema de investigación que son necesarios para tener en cuenta a la hora de plantear nuestros proyectos de investigación. Entonces, un problema de investigación debe tener en cuenta, según César Bernal, unos aspectos fundamentales. Primero, que salga o que surja de un hecho, fenómeno o situación que se incita a la reflexión, ya sea porque, y fíjense que eso es muy importante para nuestros maestrantes, fíjense que muchas veces nuestro punto de partida es el hecho de saber que hemos, digamos, que en nuestras realidades cotidianas, en nuestro ejercicio profesional, siempre vemos hechos, asistimos a situaciones las cuales nos generan preguntas, nos generan inquietudes y que éstas dan lugar y alimentan el ejercicio de la reflexión de que si se puede o no se puede hacer un proyecto de investigación con esto. Pero aquí quiero hacer una especial aclaración. Fíjense que el solo hecho, por el solo hecho de reconocer que hay una parte conflictiva o que hay una situación en particular de nuestro ejercicio profesional, el cual quisiéramos investigar, no tenemos investigación. Tenemos una parte de la investigación que es el objeto de estudio, pero nos falta la otra parte que es el contrapeso y que es muy necesaria y es la elaboración de teorías, la selección de marcos teóricos que nos permitan interpretar qué es de lo que es a lo que nos vamos a hablar y de qué nos estamos refiriendo. Acuérdense siempre esto desde el sesgo de nuestra formación disciplinar y desde nuestras creencias y nuestros paradigmas sobre qué significa y para qué es la ciencia. A partir de allí, entonces, un problema tiene que ser descrito, es decir, que se tiene que hablar de una situación que es objeto de estudio, pero miren que esa situación objeto de estudio debe estar sujeta a la elaboración de preguntas. Y estas preguntas, por supuesto, están situadas y están elaboradas a raíz o al lugar del ejercicio de lo que nos permite la teoría y lo que nos permite la configuración de esa observación desde una disciplina científica, desde un ejercicio y desde una formación científica. Y finalmente también hay que tener en cuenta para la selección y la formulación del problema de investigación que es necesario conocer sobre la situación que se está estudiando, sus rasgos principales. Muchas veces nuestro maestrante dice, mire, a mí me interesa el tema de la ciberseguridad, pero no puedo partir del supuesto de que quiero investigar sin antes no haber ido a unas fuentes primarias y secundarias, sin antes no haber ahondado en estudios que hablen de ciberseguridad, que nos permitan entender unos orígenes y unos rasgos principales, los cuales me van a permitir ser más, a mí como investigador, ser más, digamos, libre en el ejercicio de proponer cosas porque hay un conocimiento acumulado y digamos, un conocimiento de otras formas de investigación que se han hecho para que yo pueda tomar partido por mi objeto de estudio. También igual hay que dimensionar el estado actual de la situación y qué tanto se conoce o no se conoce sobre estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, para ahondar más en el tema, me gustaría que relacionáramos aquí un escrito que yo les he compartido a ustedes muchas veces en las clases y que realmente nos da muchas luces sobre cómo formular problemas de investigación, ¿sí? Entonces, me gustaría hacer algunas reflexiones puntuales respecto a este escrito, porque aquí yo considero que están unas bases muy importantes para formular problemas de investigación. Así, entonces, nosotros ya queremos, esperen un segundo porque aquí estoy teniendo problemas técnicos. Listo. Entonces, este escrito es del profesor Alberto Mayor. Él es sociólogo y es magíster en historia
y tiene todo un recorrido muy importante en Colombia sobre el pensamiento de la sociología industrial y la configuración de problemas de investigación que tienen que ver con la industrialización colombiana y la formación de profesiones alrededor de la industria nacional. Entonces, él como investigador hace una reflexión de todo lo, digamos, lo que ha hecho respecto a sus productos, del desarrollo de sus libros, de sus artículos, y entonces nos permite ahondar hacia un escenario que es muy importante, y es que si nosotros estamos en un punto cero de la investigación y estamos seleccionando temas y problemas de investigación, necesariamente tendremos que ahondar estas preguntas que plantea aquí el profesor Alberto Mayor y que me voy a permitir leer. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Cuáles son los fundamentos lógicos de la categoría del problema? ¿Qué vinculación existe entre método y problema? ¿Cuál es la dialéctica interna del problema en el proceso investigativo? Entonces, a partir de estas grandes preguntas, lo que hace el profesor Alberto Mayor es desarrollar un ejercicio de reflexión teórica diciendo que la ciencia pues ha avanzado, que la ciencia ha logrado pues tener una influencia muy importante en la sociedad y que obviamente siempre está presente en nosotros la pretensión de resolver los problemas de la vida a través de la ciencia, que eso es un paradigma normal. Miren lo que dice él. Se dice que toda investigación empieza o debe empezar por un problema que la incite. No puede iniciarse, se afirma, ninguna investigación hasta no haber experimentado alguna dificultad en una situación teórica práctica. Si el motivo de la investigación es un problema determinado, su solución es el objetivo y la función de aquella. Sin embargo, se plantea a menudo que la formulación de problemas es mucho más importante que su solución. Se dice, en efecto, que la ciencia ha progresado no tanto en cuanto ha hallado soluciones a sus problemas, sino en cuanto ha formulado correctamente sustanciales problemas. Los callejones sin salida parece que han sido la mayoría de las veces más eficaces que las soluciones. Se ha mostrado que es casi más útil en la historia de las ciencias averiguar cosas sobre los errores y las hipótesis equivocadas de los científicos antiguos, examinar las murallas intelectuales que parecerían inquebrantables en periodos determinados e incluso seguir las líneas de desarrollo científico que acabaron en callejones sin salidas. Entonces, en este orden de cosas, ¿qué es lo que nos está poniendo de manifiesto el profesor Mayor? Primero, y esto es muy importante para nuestros maestrantes. Ustedes siempre vienen con una experiencia del trabajo en sus bases, del trabajo desde su, desde su rol como militares, y siempre dicen, mire, la maestría es un momento en el cual yo puedo hacer una reflexión para saber por qué pasan, por ejemplo, accidentes laborales, por qué tenemos tales dificultades en el tema de la construcción de una seguridad integral para las bases, por qué tenemos dificultades en el control de acceso de las personas que visitan nuestras bases, o porque tenemos dificultades de otro nivel de problemas, por ejemplo, en la formación de nuestros estudiantes que van a ser pues los futuros profesionales activos de la Fuerza Aérea. Todos estos problemas, fíjense que parten, o dice el profesor Alberto Mayor, son problemas concretos. Pero si nosotros vamos a hacer ciencia y si nosotros queremos hacer investigación, que esta sea la motivación de la investigación, pero necesariamente se espera o se pretende que la investigación nos lleve a un camino de consolidación de, digamos, de ciertas paradojas, ciertas preguntas que obviamente no son fáciles de responder, porque esto es lo que realmente es donde se valida el trabajo del científico y sobre todo de nosotros que hacemos ciencias sociales. Entonces, de allí surge una reflexión muy importante del profesor que me voy a permitir leer. Aquí en el punto 2 dice él: ¿por qué es tan importante la correcta formulación del problema en los comienzos de una investigación? ¿Cuál es el fundamento lógico de esto? La razón general de ello reside en un punto concluyente. En un punto concluyente, espérenme un segundito. Y este es, en el problema tenemos que, de antemano, hasta cierto punto y a veces de modo definido, la solución clave. Esto es de simple lógica.
En la pregunta tenemos ya la respuesta. Por eso son muy importantes las buenas y exactas preguntas. La calidad de la respuesta, como ustedes saben por experiencia, depende en alto grado de la calidad de la pregunta. Preguntas o problemas incoherentes reciben respuestas similares. La historia de la metafísica está llena de preguntas y problemas sin sentido, dicen los neopositivistas. En el interrogante o problema tenemos pues resuelta en gran medida la incógnita. En otras palabras, en el planteamiento correcto del problema se tiene definida en gran parte la investigación, así sea de manera incompleta. Es necesario que nos detengamos brevemente en esto, pues aquí se menciona una posición metodológica que está en la raíz y en el origen de la ciencia moderna. Es la posición cartesiana. El método analítico de Descartes exige como primera medida que el tema de que se trata aparezca fijamente deslindado y delimitado y sea plenamente comprendido. Esta determinabilidad inicial envuelve ya un contexto de conocimiento que facilita la solución futura. ¿Qué es, por ejemplo, lo que hace el geómetra en la construcción de las figuras planas a partir de las secciones cónicas? Descubre una relación por medio de la cual se encuentra con lo buscado como función unívoca de ciertos elementos conocidos y dados. Reglas de la dirección del ingenio, ¿cierto? Esto se hablaba en el siglo XIII. Si en el álgebra se busca que se ajuste a determinadas relaciones, basta con expresar por medio de una educación la relación indagada para que con ello quede señalado también desde el primer momento el camino que hay que seguir para encontrar la solución. Así las cosas, entonces fíjense que este profesor nos pone de manifiesto la necesaria importancia de que trabajemos con mucha fuerza en la formulación de los problemas de investigación, porque allí radica el origen de la investigación y, por supuesto, el desenvolvimiento. Digamos que esto es desde la formación y desde la experiencia de un investigador de alta trayectoria que me lleva a mí a darles unos consejos prácticos y clásicos que pueden utilizar en la formulación de sus problemas de investigación. A saber, es importante tener en cuenta que las preguntas de investigación se recomienda no sean formuladas en términos de sí o no, porque inmediatamente esto va a invalidar el camino de la investigación. Si lo que yo pregunto tiene esta lógica de presentarse o de plantearse como preguntas de sí o no, pues necesariamente el camino de la investigación y sobre todo el diseño va a estar muy cerrado a las visiones. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que las preguntas, si bien son la clave para resolver las preguntas, para resolver, perdón, el camino de investigación, en esa misma lógica, pues no podemos cerrarlas, no podemos hacer preguntas obvias y no podemos hacer preguntas cuyo desarrollo no implique un ejercicio importante de ese camino de la investigación. Entonces, así las cosas, recordemos, primero, que las preguntas no estén cerradas de tal manera que no agoten el camino de investigación. Segundo, no hacer preguntas cuya respuesta tenga un sí o un no, porque esto también agota el tema de investigación. Y tercero, y muy importante, que estas preguntas de investigación en sí mismas sean capaces de formular una contradicción, algo que no es fácil de entender, de manera tal que se justifique y se amplíe ese camino de la investigación. Otra consideración importante para nuestros maestrantes es que en la formulación de los problemas de investigación se trate de evitar los juicios de valor. Por ejemplo, ¿se justifica o no tal decisión? ¿Es bueno o es importante implementar tales soluciones? Este tipo de preguntas lo que terminan por generar es, digamos, como un callejón sin salida, porque ¿cómo se resuelven los datos si están montados en un juicio de valor? Entonces, aquí ya nos vamos adentrando en, digamos, otro tipo de problemas muy interesantes que nos permiten bien como que tratar de dilucidar con más claridad el por qué en el problema de investigación es que se encuentra, digamos, esa clave para proyectos de investigación y para la formulación y el desarrollo de proyectos de investigación, digamos, como con buen futuro. Así las cosas. Entonces, fíjense que es importante que nosotros pensemos
que hay que identificar un problema y que esa identificación de un problema tiene un trabajo previo que es la exploración del tema. ¿Qué significa la exploración del tema? El reconocimiento del terreno. ¿Cómo logramos eso? Entonces aquí es cuando los investigadores empezamos a hablar nosotros sobre la importancia de tener un estado del arte como referente o un estado de la cuestión. Y en esto también hay, digamos, mucha confusión entre qué es el estado del arte y qué es el marco. Nosotros veíamos en la presentación del investigador César Bernal que hay una relación estrecha entre teoría y entre observación y que esa relación da lugar a la configuración de una hipótesis en investigación tradicional hablando, claro. Entonces, la teoría finalmente surge o se da a partir de la construcción y elaboración de marcos teóricos. ¿Por qué yo digo marcos teóricos en plural? Perdón. Porque no existe la selección de un único marco teórico. Nosotros, como iniciamos el taller, acuérdense con la reflexión sobre el tema de la interpretación y que la interpretación da lugar a diferentes escenarios, diferente toma de posición. De igual manera, señores y señoras, existe también una posibilidad de que haya múltiples marcos teóricos, porque como hay interpretaciones distintas de la realidad, no hay una sola teoría económica, hay múltiples teorías de la economía, unas que están amarradas al positivismo, unas más contemporáneas que tienen otro enfoque interpretativo diferente, en las ciencias sociales en general, sociología, ciencia política, antropología, siempre vamos a ver de igual manera que hay múltiples marcos teóricos. Los historiadores también tienen sus conflictos internos sobre el tema de del marco teórico. Entonces, así, conforme no hay una sola mirada a la realidad, de igual manera no hay una sola interpretación del marco teórico. Por tanto, cuando uno se prepara para el camino de investigación y está elaborando un documento de investigación, es importante que explore esa diversidad de marcos teóricos por una parte, pero sobre todo, y para ajustar el ejercicio preciso de su problema de investigación, tendrá que ahondar o explorar en su tema desde lo que nosotros reconocemos y denominamos como estado del arte. En otras palabras, no es igual marco teórico que estado del arte. El marco teórico equivale a la selección de teorías que hace el investigador, obviamente para tener en cuenta las generalidades y la interpretación general para su problema de investigación. Por otro lado, el estado del arte equivale a investigaciones puntuales y actuales que se parecen o que relacionan de alguna medida mi objeto de estudio. Y en esto hay que tener especial cuidado, señores investigadores, porque muchas veces uno tiende entonces a buscar en las bases de datos académicas títulos que sean exactamente iguales a mi investigación. Si bien es cierto que hay un principio de investigación que dice toda formulación y toda pregunta de investigación, alguien en otro lugar del mundo o en el mismo país ya la ha formulado, construido unos antecedentes, no por eso podemos nosotros decir que si no encontramos publicaciones que se titulen igual, entonces no, conclusión, no hay estado del arte. Ojo con eso, porque ahí entonces entra mucho una pericia que debe desarrollar el investigador y es su capacidad para la búsqueda, selección y interpretación de la bibliografía. Entonces, fíjense que un trabajo previo a la elaboración de los proyectos de investigación tiene que ver con la búsqueda de investigaciones puntuales y estas investigaciones puntuales, si no son exactamente igual a lo que estamos trabajando nosotros o a lo que proponemos desarrollar, muy seguramente sí vamos a ver que estas investigaciones pues tienen elementos sustantivos o repetitivos en relación a nuestras propuestas. Visto así, entonces, una exploración, una buena primera exploración del tema para cuando estamos planteando proyectos de investigación, se refiere a la necesidad de entrar al terreno, de explorar en la bibliografía. ¿Qué necesitamos para esto? Entonces, pues digamos, y sobre todo con la situación que estamos viviendo actualmente, lo que necesitamos básicamente es la exploración y el manejo de las herramientas tecnológicas, porque esto va a apoyar, básicamente este trabajo se apoya fundamentalmente en la fundamentación y en, digamos, en la búsqueda de, a través de motores académicos como es el Google Académico, que es una base abierta para todo el mundo, o de otras bases que nuestras instituciones han adquirido para la configuración de estos ejercicios de investigación. Hay bases como JSTOR,
EBSCO, ProQuest, etcétera, etcétera, que nos adentran a nosotros en un universo infinito de posibilidades en términos de respuestas y elaboraciones de investigación, porque pues ya tienen un camino avanzado en la investigación, se van a dar cuenta de esto, en la medida en que uno se vuelve digamos, adquiere la pericia como investigador para buscar en estos escenarios, en esa misma medida se va a encontrar con una red de conocimiento, porque va a encontrar las publicaciones científicas, las revistas científicas, los libros de investigación, la divulgación de papers o de trabajos de investigadores, donde se hacen reflexiones muy próximas a lo que uno quiere trabajar. Obviamente esto va a obligar a que uno como investigador, dependiendo de su interpretación del problema, tome ciertos caminos, tome cierto partido hacia unas interpretaciones y difiera de otras. Todo esto hace parte de la exploración del tema. Una vez hemos explorado el tema, es decir, hemos centrado en un conocimiento sobre investigaciones propias, uno puede empezar a formularse problemas de orden teórico, es decir, estos primeros problemas se resuelven desde el pensamiento, desde lo lógico y desde lo abstracto. Por ejemplo, ¿qué vacíos hay en las explicaciones contenidas en las investigaciones o en los artículos que yo he buscado, he tratado de, digamos, de llevar una línea? Otra pregunta que podemos plantear es qué argumentos son convincentes y por qué. Es decir, cuando uno empieza a tratar de tomar un camino o una favorabilidad hacia cierta orientación, pues se pregunta eso. También podríamos preguntar qué aspectos del tema no se han profundizado y que yo podría profundizar desde mi investigación y por tanto es relevante y empiezo entonces a justificar el porqué de mi proyecto de investigación. También así podríamos preguntarnos qué planteamientos importantes han sido desarrollados por los autores y cuáles no, de tal manera que me ayuden a mí a delimitar mi trabajo de investigación. Así las cosas, entonces empieza uno a un camino que tiene que ver con reflexión, con análisis y sobre todo con sistematización, de manera que se vaya, digamos, seleccionando cuáles son las vertientes o los índices más importantes para trabajar nuestra investigación. Perdón. Una vez formulado este paso, entonces viene ya como tal, tenemos la identificación del problema y hay que dar un segundo escenario, un segundo salto, que es la formulación de la pregunta de investigación. Para formular una pregunta, acuérdense lo que habíamos dicho, concisa, que no use juicios de valor, que no se resuelva en términos de sí o no, y que en sí misma no revista obviedad, sino que implique un trabajo teórico importante, entonces es necesario que se dé como un tiempo, es decir, no es una cosa que se resuelve en 5 minutos, sino que es una cosa que que tiene lugar después de una maduración, después de una lectura y después de un conocimiento previo del investigador sobre el tema. Entonces, les va a dar ejemplos de lo que no se debe hacer. Entonces, por ejemplo, ¿es posible establecer el impacto de la violencia en el desarrollo económico de Colombia? Estas preguntas son sí o no. Entonces, esto agota la investigación. A cambio de esto, podríamos preguntarnos cuál ha sido el impacto de la violencia en el desarrollo económico de Colombia. Entonces, esto me indica a mí un camino más de caracterización, de búsqueda, etcétera, etcétera. También así, es necesario evitar problemas, perdón, la formulación de preguntas que sean como dilemas. Por ejemplo, ¿el neoliberalismo aumenta la pobreza o la disminuye? ¿Sí? Porque no queda claro cuál va a ser el resultado metodológico para poder decir eso. En cambio de esto, podríamos decir qué características tiene el neoliberalismo en el desarrollo de las sociedades y cuáles son los nexos que tiene con la pobreza, por ejemplo. También así es importante evitar preguntas que hablen sobre el futuro de las cosas. No olvidemos que la ciencia es un trabajo de interpretación, de acción, pero esto hace parte de una crisis importante que ahorita les voy a comentar. La ciencia contemporánea y sobre todo las ciencias sociales han renunciado a decir cuál va a ser el futuro de la humanidad. Eso es una cosa que no puede tener lugar desde la configuración de la investigación y sobre todo si nuestros datos son empíricos. Muy por el contrario, podríamos dar lugar más bien a la comprensión de posibles escenarios, eso se llama prospectiva, o de tratar de vislumbrar qué elementos actuales tienen una influencia futura.
Estas son unas recomendaciones muy básicas que yo les puedo dar para el tema de la formulación de los problemas de investigación. Así las cosas, entonces podríamos decir que me gustaría terminar con estos últimos elementos que plantea el profesor Alberto Mayor en su texto. Mírenlo acá. La importancia de la definición del problema reside en que si no se le formula correctamente, no habrá desde un comienzo un criterio lógico en la selección de los datos que aportan la realidad. En la definición del problema deben verse ya hasta cierto punto determinados hechos pertinentes. Estos hechos pueden expresar concretamente la tendencia, pero pueden tenerse hechos que signifiquen precisamente la desviación de la tendencia en un sentido u otro. A veces en una investigación es más importante una excepción que la tendencia y con ello con el fin de detectar las peculiaridades adoptadas con el fin de detectar qué peculiaridades adoptan las leyes en una situación dada. También podemos ver que la relevancia del problema de investigación es importante abstenerse de emitir juicios a priori. ¿Por qué? Porque allí se da como una red categorial y que esta red categorial en últimas puede dar lugar a como que la investigación esté resuelta antes de hacerla y por tanto pues sea más difícil tratar de dilucidar qué es importante, qué es diferente y qué es importante en campo. ¿Sí? Entonces, terminada esta segunda parte del taller, me gustaría también hacer como un resumen importante. En la primera parte, acuérdense que hablamos que es necesario que el investigador tenga claro su posición de interpretación del mundo, su posición de la filosofía, esto es muy importante antes de seleccionar sus temas y que sepa digamos, estos elementos que están allí. En un segundo escenario empezamos a decir, listo, teniendo esta parte, hay que avanzar en la formulación de una propuesta de investigación. Esta propuesta de investigación resume el planteamiento de un tema, el planteamiento de un problema, la formulación de una pregunta de investigación y a partir de allí unos elementos formales de los proyectos de investigación que pasan por la justificación, la elaboración de los objetivos y el necesario acompañamiento de un marco teórico y un estado del arte y un diseño metodológico que den lugar a el por qué se hace el trabajo en campo y qué tipo de datos se van a recoger. Así entonces descubrimos que, por una parte, en el investigador siempre va a operar como su visión, su connotación como pensador desde su disciplina, si es economista, si es ingeniero, si es abogado, cada uno de esos profesionales, si es profesional en ciencias militares, cada uno de estos profesionales va a tener administrador aeronáutico. Cada uno de nosotros desde nuestra formación va a tener un énfasis en la investigación. Este énfasis hará que seleccionemos unos u otros objetos de estudio, pero no obstante, este es un punto inicial que debe ser alimentado a través del conocimiento de otros elementos que están presentes en la investigación. Así las cosas, entonces ya empezamos a ahondar, digamos, en las dificultades o más bien en los retos que hay en la formulación de problemas de investigación y avanzamos hacia el tema de los diseños de investigación. Entonces, para esto les voy a compartir una información. Un momento. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a referirnos al diseño de la investigación? Nosotros en la presentación de César Bernal vimos que había dos posibilidades de método, el cuantitativo y el cualitativo, y pues ahondamos en la cuestión de que el método cualitativo casi siempre se va a quedar o es muy pertinente para aquellos que trabajan las ciencias exactas, para aquellos que usan la estadística como herramienta de primera mano.
No obstante, la naturaleza de los problemas que revisten la seguridad y la seguridad integral es muy necesario que nosotros estemos complementados y entendamos en profundidad cómo es que suceden otros métodos de investigación y sobre todo la investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces, para eso, primero inicialmente vamos a ver un pequeño video. Bueno, una vez compartimos este video, nos damos cuenta que la investigación cualitativa, fíjense que va construyendo un camino distinto a lo que veníamos hablando del tema de la ciencia, ¿cierto? Porque esa ciencia tradicional que habíamos planteado inicialmente, esa ciencia positivista, siempre va a tratar de generar como el escenario de que el conocimiento es demostrable, de que el método es uno solo y que el método está basado en la objetividad. Por el contrario, fíjense que con los cambios de la filosofía, sobre todo la filosofía del siglo XX, en ciencias sociales se ha empezado a trabajar con muchísimo más énfasis el tema de lo cualitativo. ¿Por qué lo cualitativo? Primero, parte del supuesto de que la interpretación es lo fundamental en la elaboración de un objeto de investigación y que el conocimiento nos puede dar a nosotros como investigadores la capacidad de construir y de generar cambios sociales a partir de nuestras investigaciones. Esto es muy interesante para todos los problemas de la vida compleja, para, digamos, todos los escenarios
que nosotros estamos empezando a investigar desde, por ejemplo, el tema de la seguridad integral. Fíjense que la seguridad integral lo que pretende es trabajar precisamente esta lógica de ver todos los elementos en cuestión y digamos, todas las variables y todas las condicionantes que deben ser tenidas en cuenta para hacer investigación. Entonces me gustaría acabar el taller haciendo un énfasis importante e interesante sobre la importancia de los métodos cualitativos de investigación y cómo estos métodos pueden ser combinados con otras técnicas, con otros saberes desde sus quehaceres en el tema de seguridad para adquirir, digamos, resultados más importantes, si me lo permiten, en términos de nuestra elaboración de nuestras investigaciones. Entonces, me gustaría partir de esta frase que nos presentan, presentan en estos slides, que por supuesto dejaremos para que ustedes compartan y puedan también revisar más adelante. Entonces, ¿qué es un proyecto de investigación cualitativa? ¿Cómo se entiende? Entonces, fíjense que son actividades articuladas con un orden para lograr un objetivo en un tiempo, que tiene unas etapas, o sea, se planifica desde el proyecto, se desarrolla, y finalmente se hace una evaluación control, que es lo que sucedería en nuestros procesos de investigación al interior de la maestría con el tema de los jurados evaluadores, por ejemplo. Pero los cualitativos no pierden de vista que toda investigación pretende mejorar una situación, que hay una motivación y hay un punto de partida sobre el por qué nos interesan ciertas formas de conocimiento y no otras, y que eso repercute en que finalmente nosotros tratemos de hacer acciones solidarias y que estas acciones solidarias tengan finalmente como algún tipo de aprendizaje o algún tipo de situación que nos acompaña a entender el por qué o el para qué es que estamos haciendo esas investigaciones. Entonces, así las cosas, vamos a ver que la investigación, estas etapas tradicionales de un proyecto, que es el diagnóstico, la sistematización y la evaluación, van a tener unas características particulares cuando nosotros hacemos investigación cualitativa. Porque la investigación cualitativa, cuando seleccionamos nuestro objeto de estudio, ya no solamente hablamos de población y muestra, como nos mostraba César Bernal, sino que aquí entonces empezamos a identificar una necesidad. Eso es lo que Alberto Mayor hablaba de un problema de la vida. Ese problema de la vida real, no obstante, fíjese que está acá, pero que no es el único elemento para poder hacer investigación. Entonces, esto debe ir acompañado como de unas etapas del proyecto donde se hace un diagnóstico, y ese diagnóstico se hace mucho también desde la exploración de bibliografía. Es decir, por el hecho de ser cualitativo no quiere decir que no vamos a buscar la bibliografía, esto también se busca muchísimo. Y esta bibliografía nos ayuda a sistematizar y a diseñar. Pero miren, señores, que aquí es donde radica la diferencia entre investigación tradicional e investigación cualitativa. La investigación cualitativa, cuando empieza a pensar su objeto de estudio, ya no solo piensa en población y muestra, sino que pregunta, ¿qué es lo que se investiga? Y miren estas preguntas que podrían ser de carácter político, pero más bien interpretativo para la elaboración de la ciencia. ¿Por qué se investiga? ¿Para quién se investiga? ¿Y a quiénes se investiga? ¿Cómo voy a investigar y cuándo? Que es lo que en un proyecto tradicional nos obliga a la selección de tiempo y herramientas. Aquí es un cómo y un cuándo. ¿Y quiénes van a investigar? Esto es muy importante para aquellos que hacen trabajo de grado. Tienen que asumir o tienen que partir del supuesto que son un equipo de 2 investigadores, si son 2 los que están elaborando el trabajo de grado, o si son ustedes solos, ¿cierto? ¿Con qué cuentan? Hay digamos, recursos para la investigación. Si queremos hacer viajes, los podemos hacer, no los podemos hacer, necesitamos comprar programas, paquetes de análisis estadístico, etcétera, etcétera. ¿Con qué? ¿Cuánto tiempo se va a hacer? ¿Y con quiénes? ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, la investigación cualitativa nos ofrece un enfoque diferente al enfoque tradicional. Miremos en este cuadro la diferencia entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Partamos de visión de mundo. Acuérdense que visión de mundo la estamos llamando en este taller paradigma.
Entonces, la investigación cualitativa se fundamenta en una, cuantitativa, que es la tradicional, se fundamenta en una filosofía realista que supone la existencia de hechos sociales como una realidad objetiva independiente de las creencias individuales. El hombre se concibe como un objeto creador y la verdad se concibe como absoluta y objetiva, por lo que los datos son objetivos. Miren el enfoque cualitativo, que es distinto. Se fundamenta en una filosofía idealista, o sea, de Kant, para la cual la realidad es socialmente construida por medio de definiciones individuales o colectivas de la situación. El hombre se concibe como sujeto y actor. El significado es producto de interacción social. La verdad es relativa y subjetiva. Esto es muy importante. Otra diferencia respecto al objetivo. La investigación tradicional se preocupa por explicar las causas de los cambios de hechos sociales, utilizando como estrategia la medición objetiva y el análisis cuantitativo. El enfoque cualitativo, que es el enfoque contemporáneo, se preocupa por la comprensión del fenómeno social desde la perspectiva de los actores. Este proceso de interpretación implica un movimiento constante entre las partes y el todo. La investigación no parte de un punto A y con certeza va a un punto B, sino que es dinámica y se va ajustando de acuerdo a ese escenario y a la consecución de ese objetivo. Este proceso de interpretación implica un movimiento constante entre las partes y el todo. Se busca comprender los otros mediante la interpretación de su lenguaje, gestos, arte, política y leyes. La comprensión se produce en dos niveles, en un nivel descriptivo y en un nivel del porqué explicativo. La mayoría de los trabajos y del alcance de las investigaciones de los trabajos de grado que hacemos en nuestra maestría es de carácter descriptivo. Respecto al foco de atención, una investigación tradicional busca generalizar y descubrir regularidades. Acuérdense el ciclo que veíamos con el profesor Bernal, esa relación teoría y objeto. Y la investigación cualitativa se centra en los eventos individuales. El evento a estudiar se relaciona con base en el criterio, valor, relevancia, fundamentado en los valores del investigador, en la visión propia del investigador y la experiencia de los actores y de los significados de sus acciones. En cuanto a la relación, esto es muy importante, investigador-objeto. Acuérdense que fue el punto de partida del taller. Entonces, ¿qué dice la investigación tradicional? La realidad social es independiente del investigador. Hay un dualismo, una separación sujeto-objeto. La existencia del objeto es previa a la investigación y es independiente del interés que el investigador tenga. Se adopta la teoría de correspondencia con la realidad, esto es, el lenguaje del investigador debe ser científico y neutro. Los instrumentos de investigación están separados del objeto. Miren la diferencia tan importante con el enfoque cualitativo. No se acepta el dualismo porque la realidad es una construcción social y el investigador no está fuera de la vida social. El investigador y el proceso de investigación cambian. La realidad que se requiere estudiar es porque el instrumento de investigación es el propio investigador. Se adopta la teoría de la coherencia de la verdad. ¿Cuántos hay? Por ahí. Finalmente, entonces, podemos ver esta frase de Taylor y Bulgan, que han sido pues grandes investigadores cualitativos. ¿Qué es la investigación cualitativa? Aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Esto es muy interesante y abre caminos de investigación. Bueno, así las cosas. ¿Qué fue lo que nosotros tratamos de plantear en este taller? Primero, que ustedes como investigadores en formación entiendan que siempre tiene que haber un punto de partida de uno como investigador, siempre tiene que haber unas apuestas sobre qué investigar, no investigar, etcétera, etcétera, y que esas apuestas son las que me van a guiar a mí en todo el proceso. Un proceso que yo puedo llevar desde una lógica de investigación tradicional, entonces así las cosas, para mí es muy importante los datos y el análisis de los datos y cómo vuelvo a las teorías después de los datos, o puedo llevar un enfoque más contemporáneo que es cualitativo, que pues les recomiendo a ustedes por el hecho de la naturaleza de los problemas que nosotros trabajamos, que es la integral, donde los elementos en cuestión, digamos, el contexto hace necesario que antes de preguntarnos por la teoría, nos preguntemos por a quiénes estamos interpretando, por qué los queremos interpretar y cuál es nuestra motivación de cambio en la realidad social para hacer nuestros procesos de investigación.
Así las cosas, entonces podemos decir que la investigación es un proceso complejo, es un proceso en el cual uno se va formando desde la experiencia y este camino a conseguir esta experiencia pues nos va a dar, digamos, ese escenario que es tan deseado, que es como el otro resultado de la investigación, y es que después de que pasa la formalidad de los proyectos de investigación, como tal, vienen los productos de investigación, los artículos, la participación en ponencia, la publicación de libros, el participar en congresos, en foros, y paulatinamente ir convirtiéndonos en una red de conocimientos sobre la seguridad integral, pero obviamente acorde a las necesidades y a las exigencias de la comunidad académica. No olvidemos que así nosotros adoptemos un camino tradicional de ciencia, investigación cuantitativa, o un camino más contemporáneo y más reflexivo e interpretativo, que es la investigación cualitativa, en ambos casos es absolutamente necesario tener en cuenta que estamos sujetos al oficio y al método de la ciencia, y por tanto el tema de la rigurosidad y de declarar absolutamente todos los procesos, y por supuesto el de la ética de la investigación, tienen que estar absolutamente presentes en todos los pasos de la investigación. Este tema de la ética pues es un tema muy escabroso que no vamos a desarrollar ampliamente aquí en el taller, porque finalmente hay pues otros presupuestos que hay que tener en cuenta para poder desarrollar, pero no perdamos de vista que toda acción que nosotros hagamos de investigación debe tener el absoluto consentimiento y la claridad de quienes nos ayudan y nos hacen partícipes de sus realidades para poder investigar. Y que nosotros, por tanto, como investigadores, siempre vamos a tratar de omitir el nombre de las personas, la identidad de las personas, a menos de que ellos deseen lo contrario, por supuesto, y que para nosotros más necesario es la, digamos, la recuperación y el ejercicio de tratar de dignificar estos testimonios y estas aportaciones que nos dan las personas con las que trabajamos en investigación. Básicamente sería eso, capitán. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Cherón. De verdad que para mí es de gran o sea, es muy valioso este ejercicio que estamos realizando. Nuestra intención es que nuestros estudiantes puedan acceder a esta información que de alguna manera les permita clarificar todo el tema de la formulación de su proyecto de investigación. Entonces, de verdad, darle las gracias por su trabajo, por esta ponencia magistral que nos permite ahondar en todos estos conceptos que van a ayudarnos a estructurar nuestro proyecto de investigación. Y de la misma manera, también invitar a las personas que luego van a poder ver este video a que se conecten mañana. Ya este es un tema, una ponencia un poquito más magistral de un tema actual. Entonces, de una vez doy la cuña para la actividad del día de mañana. Es el tema del taller que lo hemos denominado Globalización y Nuevo Orden Mundial frente a los dilemas de la pandemia. La doctora Alejandra Cherón también va a ser quien nos apoye en esta presentación, y simplemente pues dar las gracias a las personas que puedan ver este video, y mañana los esperamos también para que podamos seguir platicando en estos temas. Doctora Alejandra, muy buena tarde, y estamos entonces en contacto para las diferentes actividades. Un abrazo y feliz tarde. Muchas gracias, un abrazo para ustedes y para todos nuestros estudiantes y nuestro público.